A continuación, reflexiones en lo secreto con Malena Quirós. Hola, bienvenidos a un episodio más de Reflexiones en lo Secreto. Hoy estamos concluyendo con la serie Las Conversaciones de Jesús. Y hoy vamos a hablar un poco y reflexionar con una conversación que también involucró, pues son dos conversaciones, pero involucradas en un solo propósito. Y es la conversación que Dios tiene con Pablo. Y ahorita vamos a ver quién es la otra persona que está involucrada. Y esta conversación es muy especial porque al igual que con nosotros, contigo y conmigo, ¿verdad? Y con todas las personas que hemos tenido un contacto con Jesús, una conversación que Él ha tenido con nosotros, a partir ya de que Él había resucitado, ¿no? Y que ya no estaba en la tierra. Entonces, la primera persona, digamos, que no fue del grupo de los apóstoles, de los discípulos, que vieron a Jesús resucitado, el primero que tiene esa experiencia de una manera muy especial y particular fue Pablo. Y Pablo era un habitante de Tarso, que era una ciudad que pertenecía a un puerto, más propiamente dicho, que pertenecía al área de Cilicia, lo que actualmente es Turquía, ¿no? A veces nosotros oímos, ay, que Saulo de Tarso y decimos, ay, sabrá Dios dónde era eso, ¿verdad? A lo mejor ya no existe ese lugar. Pues no por el nombre, ¿verdad? Pero sí para nosotros situarnos ahorita geográficamente es la actual Turquía, como parte de territorios de Turquía, como los que han tenido la oportunidad de haber escuchado en algún momento aquí con nosotros las, las cartas que de Apocalipsis, ¿no? Esas enseñanzas dirigidas a las iglesias que se registran en el libro de Apocalipsis. Casi todas las regiones que ahí se mencionan están en el actual Turquía. Y así es en el caso de Tarso, ¿no? Está ubicada geográficamente en lo que sería actualmente Turquía. Entonces, este era un territorio pues que pertenecía al Imperio Romano. Entonces, por nacimiento, Pablo era hijo de hebreos, pero por ser parte de esta ciudad del Imperio Romano, pues también tenía la ciudadanía romana. Entonces era una persona que tenía, digamos, como yo o como muchísimas otras personas que emigramos de otro país, pues una doble nacionalidad, ¿verdad? Una doble, eh, pues que decimos somos mexicanos, pero también somos ticos o también soy, no sé, ¿verdad? La persona que migra y que cuando ya pertenece a, al lugar, ¿verdad? Que ya se le da la ciudadanía, pues también ese otro lugar viene a formar parte de su nacionalidad, ¿verdad? Que a veces son nacionalidades dobles. Entonces, esta característica la tenía Pablo. Pablo se dice que nació más o menos en el año 1 o 5 después de Jesús, o sea, igual que Jesús, porque los años no se cuentan después de Cristo a partir de la muerte de Jesús, sino a partir del nacimiento de Cristo, ¿no? Entonces, algunos estudiosos dicen que Pablo fue contemporáneo de Jesús, pero no se conocieron, no, nunca se cruzaron, ¿no? Nunca ellos tuvieron contacto. Entonces Pablo era también, era un judío y dentro de su formación judía era fariseo. Eh, Se menciona en la palabra, ¿verdad? Que él era discípulo o fue enseñado más bien por un maestro, por un Gamaliel. Gamaliel fue un judío que preparaba, ¿verdad? A las siguientes generaciones. Entonces, él fue enseñado dentro de todo lo que es las leyes judaicas
él fue enseñado de manera también de la ley y era un fariseo también. Entonces era muy peculiar, era un hombre muy peculiar, muy preparado, era un hombre muy preparado, tenía amplia cultura. Y dentro de lo que él tenía, porque estaba preparado en la ley, ¿verdad? Y cuando la iglesia empieza, la iglesia inicial, lo que también se le puede llamar iglesia primitiva, el inicio de la iglesia cristiana, pues él tenía mucho celo por lo que ya se había enseñado antes, ¿no? Sobre basar la fe en lo que sería la Torá y lo que sería en su momento una versión de la Biblia que era la Septuagesima, ¿no? Porque también les quiero comentar que la Biblia no tiene poco que surgió. Una de las primeras versiones que hay de la Biblia es la Septuagesima. Y esta es la que Jesús también estudió, ¿verdad? Porque en ella estaban comprendidas la Torá, estaban comprendidas las 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Y también había narraciones de las crónicas, ¿verdad? De los reyes y así, de los profetas. Entonces, pues en la preparación de Pablo se basaba en esta versión de la Biblia que te digo que es la Septuagésima. Y era un hombre celoso, era celoso de lo que cómo había sido enseñado. Entonces para él fue un shock religioso, ¿verdad? Que se empezara a formar la iglesia, que la gente hubiera creído que ya el Mesías prometido había llegado a la tierra y que había sido ya hecho el sacrificio de una manera que ellos no pensaban en su estructura religiosa, que así era como Dios iba a mandar a ese Salvador, ¿no? Ellos tenían dentro de su estructura que iba a ser más bien como con un carácter de rey, ¿verdad? Que iba a llegar y iba a instituir el reino de Dios y que iba a ir en contra de las leyes, digamos, que en ese momento regían el imperio romano. Entonces, este hombre preparado, este hombre culto, este hombre celoso de la tradición religiosa, pues era un perseguidor de la iglesia. Era un hombre que perseguía a la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque en ese celo, en ese cuidar, en ese querer que no se perdiera, digamos, lo verdadero para él y para muchísimos más, pues perseguía a la iglesia. En el capítulo 8 de Hechos, del libro de los Hechos, menciona cómo él llegaba a las casas, fíjense nada más, llegaba a las casas de personas que estaban creyendo en Jesús, ¿verdad? Que ya profesaban su fe y aceptaban a Jesús como ese Salvador. Y él llegaba a las casas de las personas y sacaba mujeres y hombres y se los llevaba a la cárcel. ¿No? Encadenados, o sea, él era, como le digo, muy apasionado, ¿no? Tenía una buena intención, pero equivocada. Y a veces nos vamos nosotros a enfrentar así a personas que a lo mejor tienen cierta creencia, ideología, que lo hacen con buena intención, pero están equivocados, ¿verdad? No está conforme a la verdad de Dios. Entonces llega un momento que Pablo hace un viaje, pero antes de salir hacia esa ciudad que se llama Damasco, él pide, fíjense, a los sacerdotes, a los fariseos, él pide cartas que le autoricen a él el poder entrar a las sinagogas y sacar a las personas ahí que creían en Jesús. Les recuerdo o les informo, ¿verdad? O les digo a los que no lo saben, al principio de la iglesia cristiana muchas personas se congregaban en las sinagogas. Las sinagogas eran lugares especiales donde se estudiaba la palabra, ¿verdad? Estas versiones que les digo de la Biblia, los rollos de la ley, ¿verdad? Y eran partes, eran lugares pequeños donde se reunían, no era el templo. En el templo se reunían para fiestas especiales, fiestas anuales que se efectuaban y que hasta la fecha muchas de ellas se efectúan
en el calendario de las fiestas judías, pero ahí en esos pequeños espacios era donde se reunían para escuchar. Los hombres estaban en un salón, ¿verdad? O en un espacio de esa sinagoga y las mujeres estaban en otro espacio, pero lograban escuchar. Entonces, pero ahí ya se empezaba a hablar de lo que Jesús estaba haciendo en su momento cuando estaba en la tierra, ¿verdad? Cómo Él fue entregado por amor por nosotros y por ellos en ese momento que era que abrían su corazón a Él y todo lo que Dios estaba haciendo a través de los discípulos. ¿Verdad? Los milagros, los prodigios que se desataban por creer en el milagro que Jesús había hecho a través de la salvación, a través de ese sacrificio vivo y eterno de la cruz. Entonces este hombre llegaba a las sinagogas y si estaban en ese momento, ¿verdad? Diciendo lo que estaba pasando en las ciudades, cómo los discípulos estaban enseñando, llevaban las buenas nuevas, hacían milagros, prodigios, señales, pues ahí Pablo llegaba y sacaba a las mujeres y sacaba a los hombres y se los llevaba a la cárcel. Eso es lo que hacía Pablo, en ese celo de él cuidar lo correcto, cuidar lo genuino, cuidar para lo que a él hasta ese momento era lo verdadero, ¿no? Y que sí era verdadero, pero ellos no creían en el cumplimiento de que ya había venido el Mesías, ¿verdad? Como en este tiempo para muchos de los judíos, para muchos de los judíos ellos todavía están esperando la venida del Mesías, ¿no? Entonces les costó mucho trabajo como les digo, que la expectativa que ellos tenían de cómo deberían de suceder las cosas con ese Salvador, pues no sucedió como ellos lo habían, digamos, conceptualizado. Entonces, ese hombre va a hacer un viaje y a Damasco y él va, como les digo, ahí con los sacerdotes y les pide cartas para cuando vaya a esa ciudad, ir a las sinagogas y hacer lo mismo, ¿verdad? Que se describe en el capítulo 8, ¿no? Llegar y sacar de las sinagogas y encarcelar a las personas o incluso llevarlas a Jerusalén y encarcelarlas allá. Entonces, en este viaje que hace este Pablo, ¿verdad? Que en este momento la Biblia lo menciona como Saulo. Los estudiosos dicen que el nombre completo de él era Saulo Pablo, ¿verdad? Pero para cuestiones de la costumbre, de usos y costumbres, siempre se daba el primer nombre y el lugar de donde eran, ¿no? Por eso Pablo de Tarso, ¿no? Entonces siempre es como, o una referencia familiar, ¿no? Juan y Jacobo, los hijos de Zebedeo, o sea, como siempre, como dando un lugar de pertenencia tanto geográfico como familiar también. Bueno, entonces y te invito a que vayamos a leer, y yo lo voy a leer en la versión de la traducción del lenguaje actual, en Hechos 9 a partir del versículo 1. Y primero vamos a ver la primera conversación que hay aquí. Dice, Saulo estaba furioso y amenazaba con matar a todos los seguidores del Señor Jesús. Por eso fue a pedirle al jefe de los sacerdotes unas cartas con un permiso especial. Quería ir a la ciudad de Damasco y sacar de las sinagogas a todos los que siguieran las enseñanzas de Jesús para llevarlos presos a la cárcel de Jerusalén. Ya estaba Saulo por llegar a Damasco cuando, de pronto, desde el cielo lo rodeó un gran resplandor como de un rayo. Saulo cayó al suelo y una voz le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Preguntó Saulo. Yo soy Jesús, respondió la voz. Es a mí a quien estás persiguiendo. Pero levántate, entra en la ciudad, que allí sabrás lo que tienes que hacer. Los hombres que iban con Saulo se quedaron muy asustados, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie.
Por fin, Saulo se puso de pie, pero aunque tenía los ojos abiertos, no podía ver nada. Entonces lo tomaron de la mano y lo llevaron a la ciudad de Damasco. Allí Saulo estuvo ciego durante 3 días y no quiso comer ni beber nada, ¿no? Entonces, qué impactante, ¿verdad? Aquí, como te dije, Jesús ya resucitado, pues sí, tuvo conversaciones con sus discípulos, ¿verdad? Con los apóstoles, pero con Pablo es la primera persona a la que Jesús pues no lo ve, pero que le habla, ¿verdad? Que tiene una conversación. Los discípulos sí lo vieron, los apóstoles sí vieron a Jesús resucitado, pero aquí en la manera que se manifiesta Jesús es a través de una voz. Bueno, inicialmente una luz, ¿verdad? Un resplandor impresionante que yo me imagino que esa luz tan impresionante, ¿verdad? Y dice como un rayo, ¿verdad? Como algo muy fuerte, tal vez eso fuera lo que dejó ciego momentáneamente o temporalmente más bien a Paulo, ¿no? Entonces, pero él escucha la voz, ¿verdad? Y ve lo retórico, ¿verdad? Que pasa o lo que el Señor le dice 2 veces el nombre. A veces el Señor cuando habla con nosotros nos dice 2 veces el nombre. ¿Cómo va a decir a ti, ¿verdad? No a nadie más. Oíste bien, es tu nombre, a ti te hablo, ¿verdad? Entonces, pues, le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y uno dice, bueno, pero si no estaba persiguiendo a Jesús, a los que estaban persiguiendo eran a los del camino, porque en la versión de la Reina Valera, y lo vamos a leer, ¿verdad? Porque hay unos detalles que quiero comentar contigo sobre esto. Pero fíjate, aquí la versión, en la traducción del lenguaje actual dice Pablo furioso. O sea, este hombre estaba bien enojado. No nomás era así como de que leve la cosa, ¿no? O que él, su celo lo llevara nada más a decir, quiero ver sangre, ¿no? O quiero ver, porque él consintió cuando mataron a Esteban, ¿no? Entonces, no, él era ese celo, como dice aquí en esta parte, en esta versión, de cuidar lo que a él le habían enseñado. ¿No? Y a veces nosotros estamos así, ¿verdad? Hemos sido enseñados en cierta creencia, ¿verdad? Y creemos que eso es lo verdadero y lo defendemos, pero podemos estar equivocados, ¿verdad? Pensando que estamos haciendo cosas y estoy hablando ahorita en el sentido de nuestra fe hacia Dios, ¿no? Y que porque pensamos que nosotros nuestra postura es la correcta. Entonces, pero aquí este hombre estaba con todas sus emociones involucradas, ¿no? Bueno, pues más bien el enojo, ¿no? Y dice aquí, en esta versión de la Reina Valera 60, dice, Saulo respirando, ¿no? O sea, el hombre era lo que respiraba, dice, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, ¿no? Así estaba el corazón de Pablo. Estaba respirando, estaba furioso, ¿no? Como te digo, esa emoción estaba sumamente involucrada en la vida de Pablo en este momento. Y aquí dice, ¿verdad? Em, Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino. En este momento, aquí se pone así camino con mayúscula, porque así se les empezó a llamar a los seguidores de Jesús, ¿verdad? El camino, los del camino. Y qué curioso, ¿verdad? Que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces, él estaba persiguiendo a los del camino. Dice en el versículo 3, más yendo por el camino, o sea, ya ahí sí el camino natural,
Aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de la luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Pero aquí hay una frase, ¿no? Que nosotros cuando leemos esta versión y que a lo mejor la hemos ya escuchado en otra enseñanza o en otro momento, que dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón, ¿no? Y nosotros somos familiarizados con el aguijón de los animales, ¿verdad? Y decimos, bueno, ¿qué significará? ¿Qué animal? ¿Qué aguijón? ¿Verdad? Se nos viene la avispa, ¿verdad? No sé, qué animal que tenga aguijón, un escorpión, ¿verdad? Pero aquí no está hablando de un animal. Aquí está hablando de un lenguaje que ya lo hemos mencionado en otras ocasiones. La cultura oriental, no solamente la judía, sino todo el oriente, el medio y el lejano oriente, usan muchas figuras literarias, ¿no? Parábolas y ejemplos, ¿verdad? Que tienen que ver mucho también con la vida cotidiana. Y aquí este era un instrumento de agricultura. El aguijón era un instrumento, era una vara metálica, ¿verdad? Que tenía como un ganchito en la parte de arriba que servía para guiar a los bueyes cuando ellos no querían continuar trabajando. O sea, cuando se querían desviar del camino, ¿verdad? Que se querían desviar de donde deberían de ayudar a hacer la preparación de la tierra. Entonces, con eso el agricultor pues le pegaba ahí, no le daba sus pecatazos al buey. Entonces aquí los estudiosos mencionan que esta frase, el sentido también en el que se usaba, era cuando alguien estaba en contra de hacer la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, ahí Pablo, ¿verdad? Por eso Jesús les dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón, ¿no? Entonces, era como, tú me estás persiguiendo, estás yendo en contra de la voluntad de Dios, estás yendo en contra de lo que la libertad que yo he traído a las personas como Salvador. Entonces, por eso Jesús le dice esta frase que era muy conocida en ese tiempo, tanto en el área, como les digo, de la agricultura, como también en el área para hacer la voluntad de Dios. Entonces, pues imagínense qué encuentro, ¿verdad? Qué encontronazo este de Jesús con Pablo y de Pablo. O sea, porque el que se le puso en el camino, ¿verdad? El que se le atravesó, pues fue Jesús. ¿Para qué? Para tener una conversación con Pablo. Y bueno, y a partir de ahí la vida de Pablo cambió. Hubo un antes y un después de ese viaje a Damasco. Y, y te decía que dentro de esta conversación del propósito que Dios tenía para la vida de Pablo, involucra a otra persona. Hay otra conversación, ¿no? Y dice en el capítulo 9, en el versículo 10, dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque ahí él ora
y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró a la casa y poniendo sobre él las manos le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerza y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco, ¿no? Entonces, Ananías, un discípulo de Jesús, ¿verdad? Un creyente que era uno de los del camino, ¿no? Que tenía una relación con Dios, que ya tenía esas conversaciones con Dios, que ya había cambiado su manera de dirigirse, ¿verdad? En su relación pues, con Dios, y tiene esta visión. Y Jesús empieza a conversar con él y le da instrucciones, ¿no? Y como si Jesús no supiera, ¿verdad? Ananías le platica, no, pues, ay, Jesús, pues es que este hombre, ¿verdad? Ya se había corrido la voz de que tenía cartas para, para poder detener a las personas, ¿no? Para encarcelarlas, para llevárselas a Jerusalén. Y pues le dio miedo, ¿no? ¿A quién no? ¿Sí o no? Pues si tú sabes que el hombre esté furioso, respira odio, ¿verdad? Y busca matar a los cristianos, o sea, detenerlos, pero también, o sea, aparte de encarcelarlos, pues también matarlo. Había en su corazón ese odio y el querer asesinar, ¿verdad? Entonces Ananías dijo, ay Jesús, pues Cote, ¿qué te pasa? ¿Verdad? Y déjame platicarte que este hombre es malo, ¿verdad? Te lo estoy parafraseando, ¿verdad? Y le dice Dios, le dice Jesús que, pero mira, qué conversaciones las de Jesús, ¿verdad? Da instrucciones tan claras. Y a veces nosotros decimos, ay, no, pues es que yo como que no le entiendo, ay, es que como, ¿cómo será? ¿Verdad? Pero aquí vemos un hombre con un corazón que estaba acostumbrado, ¿verdad? Por decirlo así, a tener una comunión con Dios. Entonces hasta Jesús le dice, mira, levántate. No, o sea, sí, ya eso ya lo sé, ¿no? Quién es Saulo. Dice, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Ni para dónde, ¿verdad? Entonces de cuenta exactamente a dónde tenía que ir, a qué casa y buscar a quién, ¿no? O sea, qué claridad esa conversación de Jesús con Ananías, ¿no? Y todas las instrucciones. Y me da así como que llegan a Ananías y dice, hermano Pablo, así como diciendo, ya somos hermanos de nuevo, no me vayas a hacer nada. No, somos de la misma, ya somos del camino, tú también, no te hagas, no, ya no eres de perseguidor, ya eres de los nuestros, ¿no? Y cómo él ora por él y es lleno, o sea, es lleno Pablo del Espíritu Santo, cómo toma la decisión de bautizarse, cómo se caen las escamas de la vista. O sea, eh, Pablo tenía una vista antes de su encuentro con Jesús. Pablo tenía una manera de ver las cosas antes de la conversación de Jesús con él. Tenía otro concepto de la vida, tenía otro concepto de su fe, ¿verdad? Pero en este encuentro tan impactante, tan radical, donde Jesús conversa con él, cambia la vida de Pablo.
cambia rotundamente. Me imagino que también la vida de Ananías, ¿verdad? Porque decir, ay, nanita, ¿verdad? La obediencia, decir, "Ay, no voy a hacer que no ve, ya, porque ustedes creen que la voz no se corrió, claro, ya sabía, pues él ya sabía que estaba en esa casa, ¿no? Ya sabía que estaba en esa casa y dice, ay, no. Entonces, ¿cómo en esto, fíjense bien, hay un propósito para la vida de Pablo, pero en ese propósito, Jesús hubiera podido hacer todo él sin involucrar a Ananías, ¿no? Pero muchas veces cuando Jesús tiene conversaciones con alguien, también involucra a otras personas, porque la fe de las otras personas va a crecer también, ¿no? Va a crecer. No sé si te ha pasado y tengas testimonios de decir, bueno, Dios habló conmigo, Jesús me dijo ciertas cosas, me dio indicaciones, pero te viene y te refuerza a través de otra persona, que la otra persona no sabe nada de tu vida o de la situación. Puede ser que sí te conozca, pero no sabes la situación que estás pasando. Entonces, pero ahí, ¿para qué es? Para una animación para las dos personas, para crecer en fe, crecer en obediencia, ¿no? Y el involucramiento del cuerpo de Cristo, ¿no? De cómo el Señor, Él puede hacer las cosas, pero nos involucra, ¿no? Y esa es una bendición, que Dios como sus hijos nos involucre. Entonces, pero como te digo, a partir de esa conversación de Jesús con Pablo, la vida de él cambió. Esa conversación que Jesús tuvo con Ananías, pues también necesariamente tuvo que cambiar también muchas cosas en la vida de él, de Ananías. Pero lo importante, ¿verdad? Que Jesús también le dice a Ananías, es que tengo planes, no te lo estoy parafraseando, ¿verdad? Que había cosas que Dios iba a utilizar. Eh, dice, ve porque instrumento escogido me es este, o sea, Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Entonces imagínate el alcance que tuvo el ministerio, el llamado de Dios a, sobre la vida de Pablo y hacia quienes toda la multitud que fue bendecida, ¿no? Pablo, pues muchos lo ven como el primer misionero que salió digamos, de los límites del mundo conocido en aquel momento. Entonces, para ellos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo llegó a llevar el evangelio, a llevar la buena nueva, a, pues tú lo ves en el libro ahí en la Biblia, ¿verdad? Cómo está la carta a los romanos, a los de Tesalónica, a los de Éfeso, a los de Corinto, ¿verdad? Entonces, pues este hombre ya después no tuvo límites, porque una conversación con Jesús, donde está involucrado el llamado, un llamado que transforma la vida, y esa persona ya no puede volver a ser igual, ya no podemos volver a ser las mismas personas que antes. Los conceptos son cambiados, las creencias erróneas son quitadas, ¿verdad? Y hay una vista nueva, hay una manera nueva de vivir, de ver las cosas, ¿no? De conceptualizar, de la percepción cambia. Entonces, yo quise terminar esta serie de las conversaciones de Jesús con esta conversación de Jesús con Pablo y de Jesús con Ananías. Y que ha sido de mucha bendición para mí al momento de estarlas pues estudiando y espero que sea también de bendición para ti el haberla escuchado. Y te invito a seguir reflexionando. Estas conversaciones que yo he estado tocando y meditando en estos episodios no son las únicas. Hay muchísimas, ¿verdad? Tú te puedes leer los evangelios y hay un sinfín de conversaciones que Jesús tuvo con hombres y con mujeres, ¿verdad? Entonces, sigamos, ¿verdad? Leyendo la palabra, sigamos meditando en ella, estudiándola, escudriñándola, porque hay muchas cosas que Dios nos quiere enseñar a través de ellas.
y que nos pase como a Pablo, que en ciertas situaciones donde nosotros tenemos el conflicto religioso de que las cosas tienen que ser de determinada manera, se caigan esas escamas de nuestros ojos y veamos de la manera que Jesús ve a las personas. Dios te bendiga y nos vemos pues en la próxima serie. Dios te bendiga y un gran abrazo donde quiera que estés. Finaliza En lo Secreto. Te esperamos en nuestro próximo programa. Este programa es producido por el Departamento de Comunicación del Ministerio En lo Secreto. Todos los derechos reservados. Realizado en Herpasa Creativa, productora de contenido.